Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. Cumpliendo con mi promesa, o también amenaza, según se mire, hoy tengo la suerte de complementar mis trabajos con una entrevista. Está conmigo el que fue mi terapeuta, y ahora casi amigo, José Brotons Menargues, licenciado en psicología y máster en especialidad clínica. José lleva 22 años con consulta privada en Alicante. Hola, José. Hola. Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por esta oportunidad de dar un valor añadido a mi podcast, dando a conocer la visión de un profesional batiéndose el cobre en primera línea de la ayuda terapéutica. Mi idea en esta entrevista es aproximar a mis oyentes a lo que es un trabajo precisamente de terapia psicológica. Y si te parece, vamos a empezar por algo tan sencillo como que nos cuentes por qué te hiciste psicólogo. Empecé a trabajar a los 16 años y no tenía claro lo que quería estudiar. De hecho, seguí trabajando hasta que empezó a gustarme el asunto de la psicología. Entonces tuve claro que era lo que me gustaba y lo estudié. En todo momento durante la carrera sabía lo que quería. Pueden haber varias opciones al estudiar psicología y sabía que lo que quería era montar mi propia consulta y ayudar a la gente. Me gustaba ese asunto, el asunto de la terapia. En esos 22 años no me he cansado de trabajar, me sigue gustando mi trabajo y lo paso bien en él. Eso yo creo que es importante. José, estás especializado en la llamada terapia de aceptación y compromiso, de la que yo había tenido ya conocimiento por el libro de Jorge Barraca, La mente o la vida, y que cuando supe que tú la practicabas aquí en Alicante, pues me puse en contacto contigo e inicié mi trabajo. ¿Qué me puedes comentar al respecto de tu experiencia en este campo? Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba con cognitivo-conductual clásico y tradicional, ¿no? Hacía terapia cognitiva y hacía terapia de conducta. Digamos que la terapia de aceptación y compromiso me vino un poco como anillo al dedo. Me refiero que dentro de la terapia cognitivo-conductual que yo trabajaba me faltaba algo. Me faltaba quizá ese toque humanista, de persona a persona. Entonces la terapia de aceptación y compromiso y su trabajo con los valores me hacía, trabajar esa área que veía un poco desechada con lo otro, ¿no? Quizá a nivel personal fue para mí algo importante en la medida que me sentí mejor yo al hacer, no sé cómo explicarlo. La terapia de aceptación y compromiso para mí es un marco en el que trabajo estrategias cognitivo-conductuales, pero un marco en el que también incorporo los valores, así como también el bienestar psicológico y para algunos incluso la espiritualidad, ¿no? En ese sentido da una mayor riqueza, es más humana y puedo aportar algo más profundo que simplemente un trabajo de ansiedad o depresión. Puedo ofrecer a la persona un camino para seguir evolucionando cuando ya no nos veamos. Puedo asegurar por mi propia experiencia que es así, porque por mi recorrido por diferentes terapias, aquí y allá, buscando sin realmente llegar a aterrizar, y digo aterrizar con la máxima intención de contacto con la tierra y el presente. Y esta terapia y tu apoyo han significado para mí un gran cambio. Hay un detalle que me gustaría subrayar y es el que parece que con esta terapia usamos mucho el mindfulness o la meditación. ¿Qué me podrías contar al respecto? Bueno, al principio, cuando surgió la terapia de aceptación y compromiso, parece que el mindfulness era una corriente totalmente distinta, ¿no? De hecho, parece que no estaban muy unidos. Pero bueno, yo creo que son totalmente compatibles y al final, cuando hablamos de difusión cognitiva, el mindfulness, pueden ser estrategias que realmente nos ayuden a esa difusión y distanciamiento cognitivo. Algunos de mis amigos que escuchan este podcast me suelen comentar con sorna que a veces suelto palabras. Pues bien, tú aquí acabas de soltar uno de los gordos, que seguro ha hecho levantar las cejas a más de uno. Has hablado de difusión cognitiva. Como creo que es un tema importante, por favor quítanos la desazón y dinos de qué va. Yo tengo un cuadro en la consulta y a veces puedo llevar a la persona y pegarla junto al cuadro, que su nariz pega al cuadro. Entonces le pregunto, ¿qué ves? Normalmente lo que ves son manchas. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder ver la realidad del cuadro tiene que separarse del cuadro. Difusión cognitiva sería alcanzar esa distancia para poder ver mejor la realidad,
poder observar mejor el juego de la mente y tomar conciencia de lo que está sucediendo. Ahora comprendéis por qué suelto tantos palabras, porque sí, este es mi terapeuta, pero bueno, ya sabemos que a los psicólogos les encanta sentirse importantes haciendo estas cosas, ¿no? Palabras muy difíciles, también lo hacemos los abogados, ¿eh? Fabricamos palabras para sentirnos importantes, pero bueno, no, es una broma. Ya veremos en su momento, si tenemos la oportunidad con José en otra ocasión, de la importancia que tiene precisamente el lenguaje en todos nuestros constructos y nuestros atascos, que prácticamente vivimos en el pensamiento y vivimos atascados en las palabras. Lo que me interesa en esta primera aproximación que hago con mis oyentes al trabajo terapéutico con un profesional, me gustaría saber cuáles son los principales problemas con los que acuden los clientes a tu consulta. Principalmente problemas de ansiedad y depresión. Cuando hablo de problemas de ansiedad, pues bueno, ya sabéis que los problemas de ansiedad pues pueden ser varios, aunque todos son problemas de ansiedad, por tanto de miedo, podríamos decir. Pues estamos hablando de pánico con o sin agorafobia, hipocondría, obsesiones, principalmente esos. Luego fobias específicas o ansiedad social también. Y luego depresión, trastornos depresivos, ¿verdad? Eso es lo que más acude a la gente. Una cosa que alguna vez hemos comentado, y es que nosotros tenemos en el mundo actual y en esta zona del globo facilidades como cuando tenemos estas dificultades acudir a profesionales, pero nuestros abuelos y abuelas no tenían esta posibilidad de acceder a estas terapias psicológicas y ellos tenían que continuar con sus vidas, ¿no? Y parece que no se bloqueaban ellos tanto como nosotros. ¿Somos más blandos y débiles que ellos? Yo podría pensar que sí, yo creo que sí. Hay quien decía que donde hay esperanza hay miedo. Entonces vivimos en un mundo de muchas esperanzas, donde parece que todo tiene solución. Tú te metes en internet y todo tiene arreglo. Luego a lo mejor es mentira, pero la gente lo compra, se esperanza en ello. Esa esperanza no nos lleva a la aceptación, sino a seguir buscando, a seguir esperando. Quizá ellos, como no tenían tantas esperanzas, tantos recursos y tantas posibilidades, al final tenían que asumirlo y lo aceptaban bastante antes y en ese sentido no seguían peleando con ese dolor o evitándolo o intentando trascenderlo, ¿no? Que tenían los pies mucho más en la tierra, no les quedaba otra que seguir. Luego esa es otra, antes no quedaba más remedio, había que levantarse, trabajar para comer. Entonces, bueno, yo creo que era gente más fuerte. Y si además añadimos que ahora existen los antidepresivos y los ansiolíticos desde hace bastantes años y no han hecho sino aumentar los casos de ansiedad y depresión, no les estoy echando la culpa a ellos, pero quiero decir que la gente sigue teniendo ansiedad y depresión, aparte de todas esas esperanzas que venden, ¿no? Eso en la parte, digamos, de los problemas psicológicos, pero nos hemos hecho también muy blandos en cuanto a nuestras exigencias de confort, ¿verdad? Ellos hacía frío y se aguantaban, y hacía calor y se aguantaban. Ahora son todos problemas muy de confort. Necesitamos todos aire acondicionado, necesitamos todos aire con calor, el coche en perfectas condiciones. Somos mucho más cómodos y frágiles en ese sentido. Más cómodos y no más felices, sino más cómodos y quizá más débiles. Y ese es un problema. Se ve en muchos aspectos, yo creo, independientemente de esto que estamos hablando. Ahora, cuando pasamos por los campos, quien está trabajando en la agricultura son inmigrantes marroquíes, por ejemplo. Los chavales jóvenes, tanto paro que hay aquí, nadie quiere esos trabajos. Hace 50 años, 60, todo el mundo había trabajado en algo de aquello. Cada vez realmente somos más cómodos, soportamos menos el dolor y lo tenemos también en los ejemplos actuales de esta generación, ¿no? Joven, que muchas veces hasta los 30 años no trabaja. Porque no lo hay o porque, porque está cómodo. Bueno, José, me interesa sobre todo a efectos de hacer lo más próximo posible lo que es un trabajo terapéutico a mis escuchantes. Es precisamente hablar de cómo planteas tú las primeras entrevistas, una vez que ya un cliente ha hecho su primer esfuerzo de vencer muchas veces o una resistencia o un miedo o incluso una vergüenza a acudir a alguien a exponer problemas que le tienen muy preocupado, muy preocupada, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus planteamientos iniciales? Normalmente las 2 o 3 primeras sesiones, si pueden ser 2 mejor, intento siempre que la evaluación sea algo rápido, pero sin perder eficiencia, por supuesto, teniendo las cosas claras. ¿Qué es evaluar el problema de la persona? Pues evaluar es yo
tener claro lo que necesito conocer para poder trabajarlo. Entonces esa fase de evaluación, esas 2 o 3 primeras sesiones, pues es muy importante esa fase porque realmente me va a hacer poder formarme esa hipótesis de trabajo a partir de la cual trabajar. En esas sesiones de evaluación, como terapeuta de conducta, lo importante es hacer un buen análisis funcional, el análisis funcional de la conducta. ¿Qué significa eso? Ver la persona en ese momento que tiene su problema, cómo actúa, cómo responde ante esos estímulos dolorosos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conducta, y sobre todo evaluar también, ¿verdad?, la funcionalidad de la conducta. ¿Qué significa eso? Cómo esa persona gestiona el dolor, qué es lo que hace y para qué lo hace, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, así será más fácil de entender. Imagínate que viene una persona con un trastorno de pánico y evitación agorafóbica. Bien, esa persona a menudo siente ansiedad y tiene mucho miedo a tener ansiedad. Entonces, eso significa que cuando le plantean, por ejemplo, ir al centro comercial, posiblemente la persona evita, pone una excusa y no va. ¿Para qué lo hace? Para no sentir ansiedad, para no llegar a ese punto de miedo, para evitar la ansiedad. A lo mejor otra persona consigue ir al centro comercial, pero empieza a entrarle la ansiedad. ¿Qué hace en ese momento? Se sale corriendo del centro comercial. ¿Para qué lo hace? Pues lo hace para aliviar su ansiedad, para poder respirar fuera, para tomar aire, para que se le vaya la ansiedad. Posiblemente ya no entre y al día siguiente le cueste más entrar. Otra persona, por ejemplo, puede salirse de la situación, imaginaos en un restaurante, en una mesa amplia con gente comiendo, se va al baño a lavarse la cara, a respirar, a intentar relajarse. ¿Para qué lo hace? Para aliviar su ansiedad. Eso es lo que se llama funcionalidad de la conducta. Y es muy importante evaluarlo. Es muy importante saber los estímulos que generan el dolor de la persona y cómo responde la persona ante el dolor. A menudo vemos que la evitación es su respuesta. Podríamos subrayar un buen aporte, para mí uno de los mejores, de la terapia de aceptación y compromiso, en la medida en que la terapia de aceptación y compromiso se salió un poco, aunque ya lo hizo la terapia de conducta antes, se salió un poco de aquellos criterios diagnósticos en los que se basa el DSM, por ejemplo, donde en distintos apartados se agrupaban los trastornos depresivos, en otros los problemas de ansiedad, en otros las adicciones o en otros los trastornos de alimentación. Sin embargo, la terapia de aceptación y compromiso dice, no, vamos a acuñar un término, trastorno de evitación experiencial. Y es muy interesante en la medida en que si analizamos o hacemos ese análisis funcional de la conducta de los distintos problemas, por ejemplo de ansiedad, de depresión o problemas de alimentación, vemos una base común. Por ejemplo, una persona con ansiedad, como hemos dicho, posiblemente escape del lugar que le da ansiedad para aliviar su ansiedad. Una persona con obsesiones, otro problema de ansiedad, posiblemente intente dejar de pensar o intente racionalizar esos pensamientos que le generan ansiedad. Hemos hablado de 2 problemas con ansiedad, pánico y obsesiones. ¿Pero qué pasaría con una depresión? Pues quizá una persona deprimida se meta en la cama para intentar no pensar y no sentirse mal, e intentará dormirse, y si puede ser, tomarse algo para dormir, y le costará incluso levantarse al día siguiente. No quiere pensar y no quiere sentir. Y seguramente una persona con un problema de alimentación pueda tener ansiedad y esa ansiedad gestionarla comiendo. Luego se sentirá culpable por haber comido y una manera de aliviar esa sensación de culpa será vomitar y hacer una conducta purgativa. Lo que quiero decir es que ¿qué hay en común en todas estas personas aparentemente con trastornos diferentes? La evitación experiencial, la evitación continuada de esas experiencias internas de carácter negativo, o que la persona le llama negativas, como pueden ser esos pensamientos y emociones que me hacen sentir mal. En ese sentido, es muy interesante, por eso yo me encajo en esa terapia de conducta que hago un poquito más amplia y creo que la mejora el toque de aceptación y compromiso y además el mindfulness trabajado de una manera que puede ayudar a la persona a generar un estilo de vida mucho más saludable psicológicamente, pues para mí es un paquete
bueno para poder trabajar todo esto. Pues vamos a dejar aquí por el momento esta primera parte de la entrevista, si te parece, José, en la que pues hemos visto en qué consiste la terapia de aceptación y compromiso, la forma de iniciar una terapia y en la que nos explicas el trabajo en meditación. Muchas gracias, José. Gracias a ti, a los que me escuchan, y espero que les aporte algo, por supuesto. Pues si os ha gustado esta entrevista, no perderos la siguiente, en la que José nos cuenta cómo trabaja con la ansiedad y el miedo. Os encantará y podéis integrar perfectamente la teoría que vimos en los libros que desarrollé en el capítulo 4, con lo que sería la práctica en terapia. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea, coach en mapas de clarificación existencial. Podéis escuchar todos mis podcasts en las plataformas más habituales como Spreaker, Spotify, iVoox y Apple. Y por supuesto disponéis de todos los capítulos anteriores también en la página web locamente.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.